Buenos días, que Dios les bendiga a todos mis hermanos que están ahorita conectados con esta plataforma Unidad Iglesia en Venezuela. Bendiciones tengan todos aquellos hermanos y amigos que se conectan en esta hora. Este tiempo va a ser tiempo de la palabra y de oración, tiempo de la palabra, reflexiones con la palabra de Dios. Que Dios me les bendiga, me les guarde. Aquí estamos un equipo de pastores, ¿verdad? Que conformamos el equipo de Unidad Iglesia en Venezuela, los pastores Daniel Montilla, Carelis de Montilla, mi persona Zulay López de Montilla, ¿verdad? Conformamos el equipo del Ministerio Unidad Iglesia en Venezuela. Tengan muy buenos días, mis hermanos. Pidiéndole al Dios Todopoderoso que en esta mañana tu fe cada día sea aumentada, tu fe sea cada día más grande y que Dios a través de esa fe pueda seguir llevando el conocimiento de la palabra de Dios a tu vida. Dios me los bendiga. Bueno, en esta mañana no vamos a tardar más, ¿verdad? Para dar comienzo. Se saluda a todos los que están conectados, los saludo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a estar, como es tiempo de la palabra y de oración, vamos a reflexionar en el libro del apóstol Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5. Leo la palabra con la aprobación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhortación a los ancianos y a los jóvenes. A los ancianos que están entre vosotros, yo soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Os ruego esto: cuidad como pastores el rebaño de Dios. Cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Como Dios quiere, ¿verdad? Vamos a ver aquí, que se me fue la palabra por aquí, como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sé ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Asimismo le habla a los ancianos, someteos. Asimismo le habla a los jóvenes. Viene la primera de Pedro. Si te estás conectando en este momento, es la primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 en adelante. Y vamos por aquí, por el verso 5. Asimismo, jóvenes, someteos a los ancianos, a los jóvenes, revestidos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Practicar el dominio propio y mantenernos alerta, porque el adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistirlo, manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están resistiendo, están en este tiempo también peleando esa buena batalla. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuerte, firme y estable.
A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, las exhortaciones que él da, el apóstol Pablo, a los ancianos y a los jóvenes que pertenecían y pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Principalmente él habla a los ancianos, a los pastores, diciendo, a los ancianos que están entre ustedes, él reconoció, yo soy un anciano también, como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego, cuiden como pastores. ¿Ven? Él habla de ancianos. Generalmente, a veces en las congregaciones o comunidades cristianas, se nombra los ancianos porque son como pastores, son pastores del rebaño. El pastor principal y los pastores que están también trabajando junto con el equipo ese pastoral. Bueno, a ellos, no solamente ancianos por el tiempo que tienen, por la edad, sí, el tiempo de experiencia. Ahí habla los ancianos por el tiempo de experiencia y ancianidad, o sea, por la edad, porque ahí hablaba el apóstol Pedro, de ser como ellos, de ser un hombre ya con un tiempo de edad, ¿verdad? Y también exhorta a los jóvenes, o sea que él hace una diferencia entre los ancianos y los jóvenes. Y los nombra como pastores. Cuidad como pastores, después dice, cuidad como pastores el rebaño de Dios, que está a vuestro cargo. Que está a vuestro cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No seáis tiranos, aquí dice tiranos, es fuerte la palabra, ¿no? No seáis tiranos con ellos, no seáis violentos, no seáis que quieran someter a la gente, sino, ¿verdad? No es someterla. Con los que están a vuestro cuidado, sino sé ejemplo para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor Cristo supremo, el pastor, el obispo, lo llaman también el Cristo, el obispo, el más grande, recibiréis la corona sin mancha. Aquí dice inmarcesible, la palabra inmarcesible es sin mancha, ¿verdad? La corona sin mancha de gloria, la corona de gloria. Asimismo, jóvenes, le habla después y exhorta a los jóvenes, someteos a los ancianos, ¿verdad? Revestidos de toda humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. Depositad en Él, en Dios, en Cristo, toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Practicad el dominio propio y manteneos alerta, porque Satanás, vuestro enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes, manteniéndolos firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos que están en otros países, están en otras ciudades, ahorita yo estoy predicando desde Venezuela, desde la ciudad de Guatire, Estado Miranda, ¿verdad? Pero los hermanos que están en otra ciudad, en otros campos ministeriales, en otras comunidades, fuera del país de Venezuela, ¿verdad? Sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará firmes, fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Terminando ya el capítulo 5, verso desde el 7 en adelante. Y más adelante los saludos finales que hace él en esta epístola, una carta que él escribe. La escribe Pedro, el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, y le escribe a las iglesias.
Con la ayuda de Silvano, dice, a quien considero un hermano fiel, os he escrito brevemente para animaros y confirmaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos les mando de la parte de la comunidad que está, vamos a decir, aquí en Guatire, de la comunidad que está aquí en la ciudad de Guatire, Estado Miranda, Venezuela, escogida por vosotros, y también de mi hijo, ¿verdad? Él habla de Marcos, aquí habla del discípulo Marcos, pero yo hablo del discípulo Daniel, mi hijo, el discípulo, el pastor Daniel, la pastora Cadelis. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Esa es una exhortación del apóstol Pablo, ¿verdad? Y una reflexión que traigo en esta mañana, ¿verdad? En este día, 3 de junio del 2025. Yo les doy gracias y gracias a aquellos que se están conectando en esta hora, ¿verdad? Soy la pastora Zulay de Montilla, ¿verdad? Zulay de Montilla, y estoy aquí en el grupo de los pastores de la Iglesia Unidad, Iglesia en Venezuela, ¿verdad? Esta reflexión que hace el apóstol Pablo es una enseñanza que le traigo como reflexión, ¿verdad? Una responsabilidad grande que le da a los ancianos, que le da a los pastores, para que cuiden al rebaño. A nosotros como pastores, Dios nos va a pedir cuenta. Cristo nos va a pedir cuenta, ¿verdad? De cada oveja y de cada miembro de iglesia, como usted lo quiera llamar, en su congregación, ¿verdad? Feligrés, miembro de iglesia, visitante, no sé. En realidad son muchos los nombres, pero realmente el rebaño está cuidado de un pastor, ¿verdad? Nadie se cuida solo. Todos tenemos un pastor. El pastor Cristo, que es nuestro pastor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Él lo dijo, Jesucristo lo dijo, yo soy el buen pastor. Él dejó ministerios, como lo dice en la carta a los Efesios, donde habla de los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastores, maestros, evangelistas. Pero el ministerio pastoral, ¿verdad? El apóstol Pablo lo llama y le habla a ellos, ¿verdad? A los ancianos, él habla a los ancianos. No lo habla yo pienso que dice anciano, de repente por la edad, porque tienen algo de edad, o por la experiencia en el tiempo, ¿verdad? Porque de repente usted comenzó joven, pero ya tiene cierta edad, y es de tercera edad, llamamos aquí en Venezuela, la tercera edad. Y eso lo llaman anciano, ¿verdad? En el lenguaje cristiano, el anciano. Pero hay muchos que están pastoreando que son jóvenes, son más jóvenes, no tienen. Cuando mi esposo comenzó, él tenía la edad de 35 años, 35, 36 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces, era un hombre joven. Pero con el tiempo llegó, bueno, a lo que llamamos la ancianidad en cuanto a la experiencia de un pastorado. Porque todo en la vida, y aún en el ámbito cristiano, todo en la vida, hermano, toda en la vida tiene que pasar por experiencias. Y la experiencia que tiene un anciano puede aconsejar a otro más joven, pastor joven, más joven, para que no le pase lo mismo que le pasó a los que están en ese tiempo como ancianos, ¿verdad? Me explico. Cuando nosotros llegamos, no teníamos experiencia. Estábamos, como dicen, pañales en cuanto al ministerio. 5 años de convertido, así. 5 años de convertido nos enviaron a pastorear a una obra en el llano de Venezuela, no conociendo a nadie, como se lo comentaba yo a mi hijo. No estaba nuestra familia, y no estaba ningún familiar nuestro, ningún familiar por línea sanguínea. No, allá no, nosotros nos enviaron allá porque el deseo de nosotros de servirle a Cristo inmenso, y de seguirle sirviendo inmenso,
nos mandaron, como yo le dije una vez, nos mandaron al campo de batalla. Porque una cosa es que tú te enseñes sobre el ministerio y otra cosa es que tú lo vivas como ministro. Es una cosa muy diferente y la experiencia es necesaria. Hay muchas veces que la gente joven comenta y dice, bueno, Dios me habló a mí y yo soy joven, ¿verdad? Y Dios me dijo que hiciera esto. Sí, pero tú tienes que estar bajo tutores y mentores. Tú tienes que estar, como se lo dije en estos otros días, que tú tienes que estar bajo una cobertura de un tutor o un mentor. No puedes andar como llanero solitario. ¿Verdad? No debes. Sí puedes andar si quieres, pero aquí mismo Pablo exhorta, ¿ves? Más adelante le voy a seguir diciendo, son a los ancianos que están entre ustedes. Yo soy anciano como ellos, testigo, él era experimentado en los sufrimientos de Cristo. Pablo le hablaba a una iglesia que estaba a lo mejor ya tenía tiempo, pero necesitaba esta exhortación. Él era testigo de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuántos pastores que están comenzando son testigos de los sufrimientos de Cristo? ¿Cuántos que están en el ministerio están comenzando en el ministerio, verdad? Quizás sean por juventud o quizás sea porque el pastor general lo dejó a cargo o porque es de familia, porque es pastor por la familia, mas sin embargo, la experiencia es primordial. Y después más adelante el apóstol Pedro lo dice, ¿ves? La experiencia y la sujeción y la mentoría, la cobertura es necesaria. Él decía, yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo. El apóstol Pablo dijo, mas yo llevo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuántos pastores, cuáles son tus marcas del ministerio? ¿Cuáles son tus marcas? ¿Dónde están tus marcas? ¿Tienes marcas? El apóstol Pablo dijo, entre falsos hermanos, en desvelo, en ayunos, ¿verdad? Perseguidos, muchas veces perseguidos por los mismos judíos, los mismos de la misma raza de él, de Pablo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Era perseguido. ¿Cuántos llevan las marcas del Señor? Y en este momento decía el apóstol Pablo, en esa epístola, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles son tus marcas, pastor? Entonces, ¿de qué nos podemos vanagloriar? ¿De qué? ¿De qué podemos vanagloriarnos? Cuando hay unos que realmente han pasado por persecuciones, han pasado entre falsas calumnias que han levantado contra ellos, entre problemas en las iglesias de divisiones. ¿Cuántos han pasado por eso? Pues ellos llevan las marcas del Señor Jesús, ¿verdad? Y eso muchas veces las personas no quieren. El ministerio es sufrido, hermano. Dice que el que quiere ministerio, el que quiere eso, gran obra, desea, pero como dice, prepárese y que Dios siempre verdaderamente haya sido llamado a pastorear, porque el enemigo no respeta ¿cómo decir? Nombramiento. El enemigo respeta rango. Los rangos son espirituales y los nombramientos no son espirituales. O sea, no es que no sea que si yo nombro a un pastor, ese no. Hay que ver, hay que examinar muy bien como pastores quién realmente. Y de repente no está, es todavía un pastor que está nuevo, pero el mentor y el tutor y el que cobertura de ese pastor, ese joven tiene que sujetarse a ese pastor
que tiene más años de experiencia y que ha pasado por cosas. Y el pastor pues, tiene que aconsejarlo y hacerle un monitoreo. Está pendiente de eso. Porque eso es un mentor, el que va a cuidarte. Si no tienes cobertura, si no tienes un mentor, si no tienes un pastor, alguien sobre, el pastor del pastor es Cristo, pero aquí en la tierra, no tienes, entonces no te vistas que no vas. ¿Entiendes? Así mismo. No sé si eso lo dicen en otro país, pero se lo digo en la manera criolla venezolana. No es así, hermano, no es así. Esto no se trata de qué número me salió, o que mira, yo soy pastor y levanto una obra y yo soy pastor. Pero dime quién es tu cobertura. Dime quién es tu. No, mi cobertura es Dios, sí está bien, pero Dios, Dios es mi cobertura de todo. Pero aquí en la tierra, ¿a quién te sujeta? ¿A quién le rindes cuenta? Si no rindes cuenta a nadie, a mí no me digas a mí no me venga, como digo, salgo huyendo de ahí. Si no tiene cobertura, si no tiene, así sea un anciano de años, que bueno, está muy viejito ya, pero bueno, no. Usted tiene que tener cobertura y tiene que ser un anciano, un pastor de años, que ha vivido cosas, que ha pasado, que puede tener, tiene hasta, va a tener a lo mejor hasta la paciencia para trabajar contigo. De repente no va a tener mucha paciencia y te va a exhortar fuertemente, pero tienes que aceptar. Bueno, mi mensaje sigue hablando aquí la palabra. Partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Os ruego esto, le rogaba, cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero. No estás obligado. Te nombraron, te pusieron ahí como pastor porque no había otro ahí que quisiera o estaba dispuesto, ¡pum! De repente fue así. Bueno, entonces tú no lo puedes hacer por obligación, tiene que ser de corazón dispuesto a servirle a Dios, y también tienes que ser reconocido por la iglesia donde tú estás. Yo admiro a un apóstol que él predicaba eso hace muchos años, era en cassette, no era en CD como ahorita, y tampoco era a través de redes como los celulares y las pantallas. Pero ese apóstol, él decía que eso no era un llamamiento de Dios, era un llamamiento. Ya me mentí y me hice pastor yo, porque yo quiero ser pastor, pero no fue Dios que te puso, no fue Dios, fuiste tú mismo. Entonces, ahí en eso, él decía, es un llamamiento, pero si es un llamamiento de Dios, un llamado de Dios, tienes que tener un pastor que te confirme ese llamado, y tienes que tener, y la iglesia donde tú perteneces, que te sujetas a esa congregación y a esa comunidad, ellos autorizan que tú estás llamado a pastorear. Y de ahí sales a pastorear con la bendición de tus pastores, de tus apóstoles, como se llamen, no sé cómo, obispos, no sé cómo algunas congregaciones llaman, pero tú tienes que tener eso. Y ellos dar fidelidad y carta de que tú eres una persona recomendada para pastorear. Por eso es que el proceso lo vas a pasar en tu iglesia local, para poder salir a donde tú, bueno, quieres volar, me voy para China, me voy para todos lados, está bien, pero primero tienes que ser tratado y trabajado en la congregación donde tú te reúnes y estar sujeto. Eso es un consejo, lo decía el apóstol Pedro aquí, ¿verdad? No, aquí dice, no por obligación ni por ambición de dinero. Bueno, que yo voy a pastorear porque allá en aquella iglesia, cuando nosotros salimos al ministerio, y disculpe que interrumpa y meta un poco lo
la experiencia que tuve, y disculpe, pero cuando nosotros salimos al ministerio, hace unos 28 años, 30 años, 28 más o menos, años, unos 28, 30 años, cuando salimos al ministerio, nosotros, ¿verdad? Teníamos la inexperiencia, o sea, no teníamos experiencia en el ministerio. ¿Verdad? Cuando salimos a ese ministerio allá, a nosotros nos permitimos entrar a una iglesia que ellos eran parceleros los que cuidan tierras, los agricultores. Y ellos tenían parcelas de arroz en una zona de aquí de Venezuela, ¿verdad? Que se llama Guárico, ¿verdad? Y los parceleros, ellos tenían agricultores del arroz, ¿verdad? Eran agricultores, los miembros de iglesia tenían esas parcelas y cultivaban arroz. Y ellos, bueno, necesitaban unos pastores y nos llamaron, o sea, nos llamaron a nosotros sin experiencia, ¿verdad? Pero bajo la tutela de nuestro apóstol Leonard Rivera. En ese tiempo era el apóstol Leonard Rivera de la Federación Emmanuel. Salimos al ministerio allá, a Guárico, y cuando estábamos allá, el primer mensaje que Dios le dio a mi esposo fue: me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Ellos no diezmaban. Eran muy pocos los que diezmaban. Y la exhortación como profeta, porque mi esposo funcionaba mucho como profeta, más que todo en su ministerio en sí. Al terminar sus días de vida era apóstol, pero su ministerio comenzando fue profeta. Y el ministerio y la predicación fue esa, la predicación de él fue esa. Habló en la parte donde dice Malaquías, ¿verdad? Que Malaquías exhorta me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Y él les dijo a ellos: ¿cómo se llama aquel que toma lo que no es suyo? ¿Cómo se llama? Y la gente calladita, todo el mundo callado. Entonces él dijo: bueno, ladrón, ¿verdad? Bueno, ustedes son unos ladrones, porque han robado en los diezmos y las ofrendas. Gente que tenía porque las parcelas producían el arroz. Ahí en esa zona es una producción tremenda. ¿Y cómo estaban sus cosechas? Que el tema no es diezmos y ofrenda ahorita. Sus cosechas estaban arruinadas. Y ese mensaje fue de parte de Dios, porque él no sabía nada de nada. Y como profeta dio la palabra. Ese día, la administradora de esa iglesia, que ya era una iglesia ya establecida, era la segunda iglesia, creo que la segunda iglesia de Emmanuel, de la Federación Emmanuel, más vieja, 30 años. Bueno, cuando nosotros llegamos, ya yo creo que tenía como 20 y pico de años, para no exagerar. Y nosotros llegamos ahí como unos ovejas, yo decía, llegamos aquí como las ovejas del matadero. Así yo dije verdaderamente. Porque nosotros no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. El deseo de nuestro corazón era de servir a Dios. Pero las experiencias que pasan un pastor son fuertes, no son fáciles. Si a mí me hubieran dicho que era lo que iba a experimentar en los años, siendo pastora, siendo profeta, yo hubiera dicho: no, mi hermano, yo no voy para allá. Ni que me den todo el dinero del mundo. Porque es fuerte y es duro. El pastorado no es fácil. Pero nosotros fuimos con un corazón de servirle a Cristo y de seguir sirviéndole ahorita a Cristo, a pesar de los padecimientos y de los sufrimientos que estamos pasando. Entonces, fíjese, llegamos allá y la administradora se reunió, y ella misma, ella que se sorprendió ese día
de que la recolección de diezmos y ofrendas era grande. ¿Sabe lo que ella dijo una vez en reunión? Cuando nosotros, mi esposo estaba ahí, porque yo no, ahí la mujer no la, ahí la mujer la tenían afuera, ahí la mujer no era pastora en ese tiempo. La mujer era la esposa del pastor, pero no era pastor. Entonces, bueno, yo me sujetaba y me quedaba afuera de la reunión. Pero mi esposo me dijo, ahí en la reunión, dijo esa señora que ahorita está en la gloria de Dios, esta hermana. Ella dijo así, ella dijo de esta manera: aquí de hambre no se van a morir, porque aunque sea mango verde comen. Y nos declaró esa palabra. Por eso es que tenemos que cuidar lo que decimos con nuestra boca, con lo que decimos con nuestros labios. Porque un día no tenía para darle tetero a mi hijo, que tenía en ese tiempo 2 años, 2 años y medio. Y yo estaba así. Nunca en mi vida había sancochado mangos. Nunca. Para hacer crema de mango y darle un tetero a mi hijo, porque no teníamos para comer. Siendo que empezaron a diezmar y a ofrendar como antes no habían hecho, porque había un gobierno episcopal de un grupo de la directiva, y ese gobierno de la directiva no estaba dando un buen sueldo a los pastores que estaban ahí. Entonces, como hermanos, por favor, por la misericordia de Dios, hay pastores que están pasando hambre y sus hijos también, y no desean ni siquiera el llamado de pastor por causa de un grupo de personas que no sé qué es lo que tienen en la cabeza, que no honran al hombre y a la mujer de Dios. Y entonces el hombre y la mujer de Dios, como este caso, dicen, bueno, yo me pongo a trabajar y listo. Dígame qué tiempo tiene para dedicarle a la oración un hombre que vaya a un trabajo y pase 8 horas en un trabajo, y después llegar a su casa a terminar de hacer cosas de la casa que va a ayudar a su esposa o a la esposa que está trabajando y tiene que cuidar a sus hijos. Dígame qué tiempo le puede dedicar a la oración. Y ese no era mi tema, pero entro en eso. ¿Qué tiempo le va a dar a la meditación de la palabra? ¿Y qué le va a predicar a la iglesia? Porque en ese tiempo que estuvimos pastoreando en Guárico, los pastores que nos habían antecedido, uno de ellos era un agricultor, y todo el tiempo ellos decían, ay, pero este fulano todo el tiempo predica de mango, de cosecha y de esto. ¿Y de qué más iba a predicar si el hombre no tenía tiempo? Porque estaba dedicado completamente a un trabajo de agricultor. Yo no digo que un pastor no pueda trabajar en algo. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que si eres llamado al ministerio, y si Dios te llamó al ministerio, y tú puedes dedicarte completamente a tiempo completo con el permiso de tus pastores y de tus mentores, dedícate completamente al ministerio. He conocido ministros que salen en las redes sociales y sabe lo que dicen. En un país que es próspero, no lo voy a nombrar el nombre del país, el 17% de la feligresía y de los creyentes diezman. Y es un país que tiene una moneda alta. Y eso, yo me quedé así, con la boca abierta. Yo digo, bueno, ¿qué queda para uno entonces? Hermano, no es así. Los pastores necesitan mantener su familia. Si al principio del ministerio que fuiste llamado y estás en un trabajo y Dios te dice, deja ese trabajo y dedícate a la obra, tienes que hacerlo. Y a nosotros, Dios nos sacó del trabajo donde estábamos trabajando. Yo trabajaba en una empresa que en Venezuela se llama Avon, que es conocida mundialmente, Avon Cosméticos. Y mi esposo trabajaba de escolta en una empresa que era una empresa de aluminio, creo, de vidrios, Sural,
más o menos, no me recuerdo mucho porque fue hace muchos años. Y él era escolta, llevaba una Magnum 3, una Magnum, no me acuerdo cuál es el número de la Magnum, una pistola Magnum. Él escoltaba y cuidaba a unos empresarios. Y él dejó su trabajo, su empleo. Dejamos nuestro apartamento que teníamos en la ciudad de Guarena para ir a una ciudad, a un pueblo donde no conocíamos, ni siquiera teníamos un primo, ni un hermano, ni un abuelo, nadie. Nada de que fuera de nuestra propia sangre. Fuimos ¿cómo se llama eso? Como forasteros. Y ahí tuvimos que aprender. Los 3 años y medio que pasamos ahí, aprendimos. Aprendimos a pastorear. Aprendimos a pastorear a los trancazolinos, a los golpes. Sí, porque los primeros que te golpean son tus hermanos. Los que dicen que son hermanos en Cristo, que no conocen del amor de Dios. Y ahí sí, y no lo estoy diciendo para desahogarme, ni para que usted se sienta como, bueno, padre, si a ellos le pasó eso, yo como que me devuelvo. No, ¿sabe una cosa? Dios ha sido y será siempre fiel. Dios es fiel. Y no importa lo que esté pasando como pastor. No importa. El apóstol Pablo dijo, estas son las marcas de mi victoria. Estas son las marcas de nuestra victoria. Las marcas son las experiencias que tú vives. Las experiencias como ministro que tú vives. El apóstol Pablo las vivió y pudo decir, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida en mí mismo, con tal de que termine la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio de su gracia, porque solo su gracia es la que nos sostiene. Solo su gracia es la que te sostiene, pastor. Solo su gracia es la que te va a sostener en los momentos más oscuros, las noches más negras. Porque sabe una cosa y una palabra que siempre Dios me ha permitido decir. El día más oscuro es porque viene la mañana, viene el amanecer. Cuando el día está más oscuro, cuando la noche viene, usted sabe que la noche se pone oscura, pero es que pronto viene el amanecer. No importa, llevas en tu cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si tienes marcas, si tienes heridas, no te preocupes, porque con esas heridas, mismo Jesús dijo, las heridas las recibí en las casas de mis propios amigos. Dice, el que comía conmigo levantó su calcañar. Judas traicionó a Jesús. Ahí en la mesa lo traicionó diciendo las palabras. Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, porque Jesús sabía para dónde iba y cuál era el propósito. Nosotros tenemos que dejar de ser almáticos, y yo lo digo por mi vida también. Yo me lo digo a mí misma, porque yo después oigo esta predicación y me predico a mí misma. Hay que dejar de ser almático. Porque Dios no se mueve por almatismo. Dios es espíritu y Él te va a enseñar y te va a ayudar. Alma mía, bendice a Dios y no te olvides que Él es el que te beneficia. ¿Cuántas son las marcas de tu ministerio? Y si tienes marcas, estás catalogado para, como dice el apóstol Pablo, recibir esa corona, ¿verdad? Esa corona de gloria, ¿verdad? Que el Señor Jesús va a dar en el tiempo. Así que cuando aparezca el pastor de pastores, ¿verdad? Recibiréis la corona de gloria sin mancha. La corona de gloria. Quizás la corona que tienes ahorita
Él la está puliendo, la está limpiando. Y tu corazón, aunque esté herido, aunque esté quebrantado por las traiciones, por las murmuraciones, por las palabras que hablan mal contra ti, porque la incomprensión de algunos hermanos, esas heridas es los propios que supuestamente son hermanos en Cristo. Hermanos, sí, por experiencia se lo digo. Y dice la palabra, Jesús fue a una parte, a un lugar, estaba en un lugar y llegaron sus discípulos y le dijeron, maestro, ahí está tu madre y tus hermanos que te esperan afuera. Un momentico, ya está bien, yo estoy aquí con ustedes. ¿Sabe cuáles son? Mi madre y mis hermanos, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Más adelante le habla a los jóvenes el apóstol Pedro. Así jóvenes, ¿verdad? Someteos a los ancianos. ¿Cuánto le cuesta ahorita a nuestra juventud someterse a un anciano? Si en la misma familia como padre, hijo y padre, bueno, pues eso parece perro y gato. Entonces, pero si tienes ministerio y si estás llamado por Dios, tienes que aprender, como yo le digo a muchos, sujétese, hermano, en el nombre de Jesús. Sujétese. ¿Quieres ver gloria? Tienes que pasar. ¿Quieres ver gloria? Tienes que ser levantado. Dios, lo que están completico, bien perfectico, no. Dios quiebra el vaso, como el alfarero rompe el vaso. Si no se hizo como Él quería, Él te va a volver a quebrar. Y yo espero que, oye, bueno, no es fácil, pero no es fácil de verdad delante de Dios. Asimismo, jóvenes, someteos a los ancianos, revestidos todos en humildad, de humildad en vuestro trato con tus semejantes, con tus hermanos en Cristo, mutuo, revestidos de humildad. No es fácil ser humilde, no es fácil bajar la cabeza, pero tenemos muchas veces que hacerlo. Señor, me humillo. Me ha tocado a mí como pastora pedirle perdón a unos discípulos. Me ha tocado pedirle perdón a mis hijos de sangre. Bueno, perdóname, hijo, que te dije así, te salí así, pero escúchame. Me ha tocado. Porque a veces la autoridad no es gritos, la autoridad no es yo tengo la autoridad y usted se sujeta. Cuando yo quiero exigir autoridad es porque ya la perdí. Ya la perdí. La autoridad es delegada por Dios, tiene humildad, tiene paciencia, tiene los frutos del Espíritu, porque muchos estamos buscando, ahorita es la pantalla, las luces, van, nada, como antes las cámaras, pero ahora no suenan tanto así. ¿Ah? No, pero busca primero el lugar secreto. Humíllate delante de Dios y Él te recompensará en público. Humíllate en la intimidad con Dios. Arrodíllate delante del que vive y reina por los siglos. Humíllate delante de Él y pídele perdón. Si tienes que pedir perdón a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu familiar, sea familia, así sean inconversos, pídele perdón. Y después reconoce que esta humillación va a ser para la gloria de Dios. Dios dice, Dios se opone, Dios se goza es de los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. A los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Con respecto a lo que es ofrendas, diezmo, después le podría dar otro mensaje. Pero también cuando nosotros hemos pasado, que pasamos muchas cuestiones y salimos, ¿verdad? Y llegamos del llano otra vez a la ciudad, después de pastorear 3 años y medio, pero quedó allá un campo blanco, quedó
aparte de la iglesia local, quedó en Campo Blanco. Y nos vinimos porque en realidad el cuerpo de pastores y directivos de la federación nos dijeron que ya era tiempo que nos viniera. Le contaba yo a mi hijo esta mañana, al pastor Daniel, y le decía que el apóstol Antonio González, que ya está en la gloria de Dios, el patriarca de la Federación Emmanuel aquí en Venezuela, él le dijo a su cuerpo de pastores, regañándolos, diciéndoles, estos jóvenes son sangre nueva, que vienen de la ciudad de Caracas, de Guarenas, para servir con amor, y ustedes no lo han tratado bien, porque eso también se trata. Ponte en el lugar de ese pastor un poco, ponte en los zapatos, como dicen algunos, y después me vienes a contar, y después me vienes a decir, porque realmente hay muchos pastores. Yo sé que algunos no están pastoreando con amor, porque no fueron llamados pastores, son arrieros. Y los arrieros son los que le dicen, vamos, anda, sigue adelante. Eso no es pastor, eso es un arriero. Pero y están dañando quizás mucha gente. Y sé que por falta de experiencia o porque no fueron nombrados por uno y no tienen cobertura. Pero sí hay unos que han estado ahí, que son un amor de pastores, que bueno, te darían la vida de ellos si ellos pudieran hacer, pero ellos no te pueden dar la vida te la dio Cristo, pero también hay una parte de la Biblia, sujetados a vuestros pastores, ¿verdad? Y obedecerlos, ¿verdad? Para que ellos puedan hacerlo con amor. Eso va para las iglesias, para los feligreses, para ti que eres un líder, un creyente, y estás ahí, esperando un nombramiento o un llamamiento. No te mientas. Si Dios no te ha llamado, no te mientas. Deja que sea Dios, la iglesia, el pastor que está en la línea general, en la parte principal, y el cuerpo de ancianos o pastores de esa iglesia que te testifiquen y confirmen como pastor y te den las cartas para que vayas a pastorear. A la India, sí, a la India. Bueno, a la India es bastante fuerte, dicen algunos. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta, porque Satanás, vuestro adversario, lo digo con su nombre, no como dice aquí el diablo, sino Satanás, vuestro adversario, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que todos nuestros hermanos en todas partes del mundo entero están soportando los mismos sufrimientos que estamos pasando el cuerpo ministerial en Venezuela. En Venezuela. O sea que no pienses que porque estoy aquí y me ves así, oye, me viene arregladita la pastora, gloria a Dios, esa bendición de prosperidad. Sí, soy próspera, soy bendecida, porque la plenitud en Cristo va en el espíritu, en mi alma, mis emociones, mis sentimientos, tengo que ponerlo, echando toda ansiedad sobre él, como dice aquí, echando toda ansiedad sobre el pastor y pastora, profeta, apóstol, maestro, evangelista. Sométete a las autoridades donde te congregas. No andes como llanero solitario, porque el solitario se queda solo y el diablo no respeta. Él no respeta llamamiento, él respeta rango. Si tu rango fue dado por el cielo, tus pastores lo van a testificar, tus apóstoles lo van a testificar, y vas a poder lograr llegar hasta donde tú quieras llegar a través de la sangre de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Combatiendo unánime. ¿Qué significa unánime? En estos días vi esa palabra y la busqué. Y dije unánime, juntos, en mutuo acuerdo. Si no tienes acuerdo, no podremos llegar a ninguna parte. Prosigo a la meta, al blanco. El apóstol Pablo pudo vivir una vez que se separó, no sé, creo que se llamaba
Juan, había un discípulo Marcos, no sé cómo se llamaba, que por un tiempo se separaron porque tuvieron ciertas diferencias, pero después al tiempo volvieron a reunirse, ¿verdad? Porque a veces hay diferencias de pensamiento, de opiniones, y por un tiempo nos separamos, pero después como permanece una amistad muy profunda del Espíritu Santo, como Jonatán y David, que en estos días predicó un pastor joven de la misma unidad iglesia, ¿verdad? Predicó a través de las redes y me gustó bastante su predicación y él hablaba del acuerdo y de la amistad. Si a pesar de tu amistad que tienes con el Espíritu Santo principalmente, y hay amistades que, bueno, se separan por un tiempo, pero después sabemos que estamos, aunque usted esté allá y esté el otro pastor allá y el otro pastor esté en China y el otro pastor en Estados Unidos, en México, somos del mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y los bendecimos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjese como dice, manteniéndola firme en la fe, sabiendo que todos nuestros hermanos en todo el mundo están padeciendo cosas. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, en un breve tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme y establezca. A Él sea la gloria y la honra. Dios restaurará el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a su novia, la restaurará, la llenará de su Espíritu Santo. En este tiempo más difícil que pueda haber, ahí Dios está obrando, porque tinieblas cubre la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti, iglesia de Jesucristo, amanecerá su luz, la luz de Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo me uno con el cuerpo ministerial, el cuerpo de iglesia unidad, iglesia en Venezuela y fuera de Venezuela, y a todo hombre o mujer, joven, anciano, niño, que esté ahí conectado con estas redes sociales y con esta plataforma. En el nombre de Jesús, tiempo de palabra y de oración. En el nombre poderoso de Jesús vamos a estar orando por la pastora Bianca de Maldonado. Oramos por la pastora Bianca de Maldonado, Padre, en el nombre de Jesús. Como un cuerpo ministerial nos ponemos de acuerdo y te pedimos por el pastor Luis Maldonado, por su esposa Bianca de Maldonado, por el pastor Tony, su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares lejanos y cercanos. Te pedimos por esa familia pastoral y ministerial que está allá, Señor, sirviéndote con amor, entregados a la obra, Señor, para que tú le multipliques, Padre, en la vida, multiplícale la vida, Señor. Sana su cuerpo, Señor, sana su mente, sana la mente de los pastores, sana la mente, el cuerpo de nuestra amada pastora Bianca, de las pastoras, sana la feligresía, sana a los niños, los jóvenes, Padre, que ellos puedan llenarse del fuego del Espíritu Santo, Padre. Ministra y levanta el cuerpo pastoral, apóstoles, profetas, maestros de la palabra, evangelistas y evangelistas, los 5 ministerios que están en Efesios 4, Señor, se puedan levantar ahí, Señor, en cada iglesia, en cada lugar, y se puedan ser reconocidos, monitoreados por el cuerpo y la iglesia de Cristo, y que sean sujetos a las autoridades, en el nombre poderoso de Jesús, que sean sujetos a las autoridades que están puestas por Dios, en esa humillación, que en ayuno a veces nos humillamos, ¿verdad? Que al convocar ese ayuno que están convocando este domingo, Señor, convocaron un día de ayuno en Venezuela por el cuerpo ministerial de la ciudad de Guarenas y Guatire, Estado Miranda. Padre, también oro por ellos, para que ellos puedan, Señor, estar en esa unidad de cuerpo, Señor, en la unidad de cuerpo. Y bendigo a esos pastores que están
tratando de llevar la unidad al cuerpo de Cristo. Lo reprendo, la desunión y la división en el nombre de Jesús. Resistimos a Satanás y huirá. Él huye, porque él no tiene parte ni arte en un ministro, en una ministra y en un hombre, una mujer que se han decidido poner en el poder del uno y en el poder del acuerdo. Gracias, shalom, bendiciones a todos ustedes en el nombre poderoso